Algo está cambiando silenciosamente dentro del conflicto que involucra a Estados Unidos, Irán y sus aliados. Y el detalle más preocupante es que este cambio podría indicar que la guerra ha dejado de ser solamente regional. En los últimos días, informes de inteligencia revelaron algo que muchos analistas temían, pero que hasta ahora no había sido confirmado con tanta claridad. Rusia estaría proporcionando inteligencia militar directamente a Irán para atacar posiciones estadounidenses. Si esto realmente está ocurriendo, estaríamos frente a un nuevo nivel de escalada. Según fuentes vinculadas a reportes de inteligencia occidentales, gran parte de la información compartida por Moscú consistiría en imágenes captadas por satélites de reconocimiento militar. Rusia posee una de las constelaciones de satélites más sofisticadas del mundo, capaces de monitorear movimientos militares con un nivel de detalle extremadamente alto. Estos sistemas pueden detectar posiciones de tropas, movimientos de vehículos, instalaciones temporales e incluso cambios sutiles en el terreno que indican actividad militar reciente. Y este tipo de información, cuando cae en las manos correctas, puede cambiar completamente el curso de un campo de batalla. El punto más sensible de toda esta situación es que no está claro qué estaría recibiendo Rusia a cambio de esta ayuda. Oficialmente, Moscú no ha confirmado ningún tipo de colaboración de este tipo, pero dentro de los círculos de inteligencia, la percepción es que la cooperación entre Rusia e Irán es mucho más profunda de lo que parece públicamente. En los últimos días, varios drones iraníes han impactado zonas donde había presencia militar estadounidense. Uno de esos ataques, según informes preliminares, habría alcanzado una instalación improvisada en Oriente Medio y habría provocado la muerte de 6 militares estadounidenses. Hasta ahora, no existe una confirmación directa de que esos ataques hayan sido guiados específicamente por inteligencia rusa. Sin embargo, algunos analistas señalan que el nivel de precisión observado en ciertos ataques levanta preguntas importantes. Una de las fuentes que tuvo acceso a los informes resumió la situación de forma bastante directa. Rusia sigue teniendo un fuerte interés estratégico en fortalecer a Irán. Y ese interés no es algo nuevo. Durante los últimos 3 años, Moscú y Teherán han profundizado una cooperación militar que incluye tecnología de drones, desarrollo de misiles e incluso colaboración en programas aeroespaciales. Durante la guerra en Ucrania, por ejemplo, Rusia recibió drones de diseño iraní que fueron ampliamente utilizados en ataques contra infraestructura ucraniana. Pero la cooperación fue incluso más allá. Informes indican que una gran fábrica de drones basada en tecnología iraní fue construida en territorio ruso, permitiendo la producción masiva de estos sistemas. Ahora, esa alianza parece estar entrando en una nueva fase. Mientras Estados Unidos observa con preocupación el aumento de la cooperación entre Moscú y Teherán, otro actor global empieza a aparecer en el horizonte de este conflicto: China. Información obtenida por servicios de inteligencia sugiere que Pekín podría estar preparándose para ofrecer apoyo financiero y tecnológico a Irán, incluyendo piezas de repuesto y componentes utilizados en sistemas de misiles. Oficialmente, China mantiene una postura cautelosa y afirma que desea que la guerra termine lo antes posible. Pero existe un factor estratégico fundamental detrás de esa postura. La economía china depende fuertemente del petróleo iraní. Se estima que entre el 80 y el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán tienen como destino China.
Eso significa que cualquier escalada militar en Oriente Medio representa un riesgo directo para la seguridad energética china. Por esa razón, Pekín estaría presionando discretamente a Teherán para garantizar que las rutas marítimas estratégicas permanezcan abiertas, especialmente una de ellas, el Estrecho de Hormuz. Este estrecho es uno de los puntos más sensibles del planeta cuando se trata del comercio global de energía. Casi una quinta parte de todo el petróleo transportado en el mundo pasa por este estrecho corredor marítimo. Si el conflicto llegara a amenazar esa ruta, las consecuencias económicas podrían sentirse en todo el planeta. Pero mientras Rusia y China observan cuidadosamente sus intereses estratégicos en la región, Washington ya ha comenzado a prepararse para el escenario mucho más grave, porque dentro del Pentágono existe una preocupación creciente: la posibilidad de que este conflicto regional pueda evolucionar hacia algo mucho más grande. Y algunas de las señales más recientes indican que Estados Unidos ya podría estar preparándose para el peor escenario posible. Dentro del Pentágono, el objetivo militar declarado es claro: neutralizar la capacidad de misiles balísticos de Irán. Según oficiales estadounidenses, estos misiles funcionan como un verdadero escudo estratégico que protege el desarrollo del programa nuclear iraní. Mientras esa capacidad permanezca intacta, Teherán seguirá teniendo una poderosa herramienta de disuasión frente a cualquier ataque directo. Pero ahora surge un nuevo problema. Si Irán está recibiendo apoyo indirecto de potencias como Rusia y posiblemente apoyo económico o tecnológico de China, el cálculo estratégico de Estados Unidos se vuelve mucho más complejo, porque la guerra deja de ser simplemente una disputa regional. Empieza a tocar directamente las líneas de tensión entre las mayores potencias militares del planeta. Y es precisamente por eso que algunas señales recientes han llamado tanto la atención de los analistas militares. En las últimas horas, sistemas de rastreo de vuelos detectaron algo inusual: varias salidas de una de las aeronaves más misteriosas y estratégicas del poder militar estadounidense, el Boeing E-6B Mercury. Este avión es conocido por un apodo que resume perfectamente su función: The Doomsday Plane, el avión del juicio final. Estas aeronaves no son aviones comunes de transporte ni de vigilancia. Forman parte del sistema de comando y control nuclear de Estados Unidos. En la práctica, son centros de mando voladores capaces de coordinar operaciones militares incluso en el escenario más extremo imaginable: una guerra nuclear en curso. El E-6B Mercury fue diseñado para garantizar que el gobierno estadounidense mantenga el control de sus fuerzas estratégicas, incluso si los centros de mando en tierra fueran destruidos. Para ello, la aeronave cuenta con sistemas de comunicación extremadamente sofisticados. Está equipada con enormes antenas capaces de transmitir señales de muy baja frecuencia que pueden penetrar el agua del océano. Esto permite que el avión se comunique directamente con submarinos nucleares estadounidenses que se encuentren sumergidos. Estos submarinos forman parte de la llamada Tríada Nuclear de Estados Unidos y transportan misiles balísticos capaces de alcanzar prácticamente cualquier punto del planeta. En otras palabras, si las estructuras de mando en tierra fueran destruidas o bloqueadas, el E-6B Mercury puede asumir la función de transmitir órdenes directamente a esas plataformas estratégicas, incluso órdenes de lanzamiento nuclear, si fuera necesario. Por esa razón, estas aeronaves son consideradas uno de los elementos más críticos del sistema de disuasión estadounidense. Y justamente por eso, los movimientos recientes de estos aviones han despertado tanta atención. Datos de rastreo aéreo indican que al menos 2 E-6B fueron detectados sobre territorio estadounidense en las últimas horas. Uno de ellos partió de la región del Golfo de México y aterrizó en la base naval de Patuxent River, en Maryland. Otro despegó desde Offutt Air Force Base, en Nebraska, una de las instalaciones estratégicas más importantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero lo que realmente llamó la atención ocurrió poco después.
Reportes de observadores militares y medios especializados indican que más aeronaves de este tipo habrían cruzado el Atlántico rumbo a Europa. Este tipo de movimiento suele ocurrir en 3 escenarios: ejercicios de preparación, demostraciones estratégicas de fuerza o momentos de crisis internacional grave. La misión principal de estas aeronaves involucra una tarea conocida como TACAMO. La sigla significa Take Charge and Move Out. En términos simples, se trata de la capacidad de transmitir órdenes estratégicas del presidente de Estados Unidos o de las más altas autoridades militares directamente a submarinos nucleares y fuerzas estratégicas, incluso si todas las líneas de comunicación tradicionales han sido destruidas. Durante una crisis internacional, estas aeronaves pueden permanecer en el aire durante largos periodos o posicionarse cerca de regiones estratégicas. El objetivo es garantizar que la cadena de mando militar de Estados Unidos continúe funcionando bajo cualquier escenario imaginable, incluso el peor. Y algunos analistas creen que los movimientos recientes de estos aviones podrían indicar algo más: una preparación silenciosa. Porque en momentos de alta tensión, una de las primeras medidas tomadas por las potencias nucleares es asegurar la supervivencia de su estructura de comando estratégico, y eso normalmente incluye colocar plataformas como el E-6B en posición operativa. Pero el detalle más inquietante es otro. Algunas fuentes sugieren que información estratégica podría estar siendo transmitida en este momento a submarinos nucleares estadounidenses. Submarinos que podrían estar reposicionando sus patrullas cerca de Rusia o incluso en las proximidades del propio Oriente Medio. Y si eso es cierto, significa que el conflicto actual podría estar acercándose a un punto extremadamente delicado. Porque cuando los sistemas de comando nuclear entran en alerta, es porque los estrategas militares están considerando escenarios mucho más graves que los que aparecen en los titulares. Mientras estos movimientos estratégicos ocurren entre bastidores, el conflicto en Oriente Medio continúa intensificándose. Durante la primera semana de enfrentamientos, bases militares estadounidenses, instalaciones diplomáticas e incluso algunos objetivos civiles comenzaron a sufrir ataques constantes realizados por drones y misiles iraníes. Según analistas militares, parte de estas operaciones solo fue posible gracias al uso de información de rastreo y capacidades de interferencia electrónica que podrían haber sido compartidas por aliados estratégicos de Irán. Y es precisamente este factor el que está aumentando el temor de una escalada global. Porque cuando potencias como Rusia y China comienzan a aparecer, aunque sea indirectamente, dentro de un conflicto regional, la situación puede salir de control muy rápidamente. Oficialmente, Washington afirma que los vuelos recientes del E-6B Mercury forman parte de ejercicios de preparación y protocolos de seguridad militar. Según el propio Pentágono, estas aeronaves son utilizadas con frecuencia para entrenamientos y demostraciones de capacidad estratégica. Pero en el contexto internacional actual, pocos analistas creen que estos movimientos sean simplemente rutinarios. Especialmente porque la tensión aumentó drásticamente después de los ataques iniciales realizados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas dentro del territorio iraní. Desde entonces, la retórica entre los líderes políticos se ha vuelto cada vez más agresiva. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró recientemente que su país continuará luchando el tiempo que sea necesario. La declaración fue interpretada como un mensaje directo a Washington, que había insinuado que el conflicto podría terminar rápidamente. Pero las declaraciones más duras vinieron de figuras clave dentro del poder iraní. El jefe del Consejo de Seguridad de Irán, Ali Larijani, respondió directamente a las amenazas hechas por el expresidente estadounidense Donald Trump. Y la respuesta estuvo lejos de ser diplomática. Según Larijani, la nación iraní no teme las amenazas provenientes de Washington. Afirmó que el pueblo iraní ya ha enfrentado presiones mucho mayores a lo largo de su historia y que ninguna amenaza externa será suficiente para obligar al país a retroceder.
En un tono aún más provocador, Larijani lanzó una advertencia directa al propio Trump. Aseguró que Estados Unidos debería tener cuidado con sus acciones, insinuando que cualquier intento de eliminar a líderes iraníes podría traer consecuencias imprevisibles. Declaraciones como estas muestran que el nivel de tensión entre las partes sigue aumentando, y cuando los líderes políticos comienzan a utilizar este tipo de lenguaje, normalmente es una señal de que el espacio para la diplomacia se está reduciendo. El escenario actual reúne todos los elementos de una crisis internacional compleja. Tenemos un conflicto regional que involucra a Irán, ataques contra posiciones estadounidenses, posibles flujos de inteligencia militar entre Rusia y Teherán, intereses energéticos vitales para China ligados directamente a la estabilidad de la región, y ahora también señales de que Estados Unidos está reforzando su estructura de comando nuclear estratégico. Nada de esto significa necesariamente que una guerra global sea inevitable, pero sí significa que el mundo está entrando en un momento de equilibrio extremadamente delicado. En situaciones como esta, muchas decisiones importantes ocurren lejos de las cámaras, dentro de salas de mando, dentro de centros de inteligencia y a veces dentro de aeronaves que vuelan silenciosamente sobre las nubes. La historia demuestra que las grandes crisis internacionales rara vez comienzan de forma súbita. Generalmente empiezan con pequeños indicios, movimientos estratégicos, alianzas silenciosas y decisiones que solo serán comprendidas completamente mucho tiempo después. La gran pregunta ahora es, ¿estamos presenciando simplemente otra crisis regional o los primeros movimientos de algo mucho más grande? Si llegaste hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta situación realmente podría escalar hacia un conflicto global o todo forma parte de un juego de presión estratégica entre las grandes potencias? Y si te gustan los análisis profundos sobre guerra, geopolítica y estrategia militar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal, porque aquí encontrarás nuevos contenidos como este cada semana. Nos vemos en el próximo video.